miembros de Hamas atacaron a Israel. Entonces Israel está atacando hoy a Yemen, a Palestina, donde están al sur, donde está Hamas, a Hezbollah en el Líbano, a Siria, y realizó 196 cohetes dirigidos a Irán. Los primeros pudieron alcanzar su objetivo, pero Irán los sorprendió con un sistema de defensa muy sofisticado. Aún ellos están buscando la manera de dónde sacaron ese sistema de defensa. Obviamente esto viene dirigido de Rusia, de Moscú. Israel encontró y destruyó radares rusos en pueblos iraní. Esto compromete directamente a Rusia. De la misma manera, Rusia consigue drones en Ucrania israelíes, que son uno de los principales drones indetectables y letales. Entonces, nuevamente el Medio Oriente se encuentra en llamas. Las noticias son diarias, los ataques son a diario. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Los días se acortan y los días se acaban, no los tiempos, los días. ¿Para quién? Para la iglesia. Porque luego de la iglesia vienen acontecimientos bíblicos y proféticos que han de cumplirse. La tribulación, los 1000 años, el Armagedón, todo eso viene y consideramos un grupo que es post-arrebatamiento, es decir, luego de que la iglesia asciende. Entonces, mi hermano, el día de hoy Estados Unidos envía bombarderos B-52 de alta tecnología en defensa de Israel, porque Israel no le tuvo otra opción. Netanyahu, su primer ministro, no tuvo otra opción que pedir a Estados Unidos que por favor lo ayude, aunque Estados Unidos semanas antes le dijo no ataque. Ahora bien, en el norte dice Putin, presidente de Rusia, que Israel no se atreva a atacar plantas nucleares iraníes, porque esto sí causaría graves daños y ahí tendría que intervenir. De todas estas guerras, de todas estas amenazas, de todos estos acontecimientos, sabemos que el Señor prometió proteger a Israel. Es un país bastante pequeño, de seguro que van a recibir un fuerte golpe. Sin duda Israel va a recibir respuesta de estos grandes países, sin duda, pero ese no es el final. Ese no es el final. El Señor levantará su país, se mostrará, porque dice que Él, Jehová, fue quien nos escogió. Hay una serie de textos bíblicos, Ezequiel 38-39, nos muestra quiénes son los países que van a confabular en cuanto a atacar a Israel. El mismo Isaías 43, Salmo 83. Hay diferentes textos que nos dan evidencia de quiénes son los países, pero hoy Él está a 7 flancos, atacado por 7 flancos. Importante antes de culminar, su tecnología aérea está basada en el domo de Dios, o el domo de hierro, la cúpula de Dios o el domo de hierro. Esta es una cúpula que impactó mucho a nivel mundial en tecnología, porque ningún misil podía atravesar eso. Él tiene la capacidad de detectar los misiles de lejos y corto alcance y estallar en el aire esos misiles sin que sufra su pueblo ningún tipo de embestida. De hecho, es tan inteligente el sistema de defensa que deja pasar aquellos misiles que no representan ningún peligro para el pueblo, porque puedan caer en un lugar donde no está habitado. No pierde el tiempo en detener esos misiles, simplemente detiene a aquellos
que comprometen la vida de su pueblo. Pero la noticia es que recientemente enviaron de Yemen un misil hipersónico, el cual penetró en la cúpula de Yemen. ¿Ok? Esto se dieron cuenta rápidamente en Líbano, se dieron cuenta rápidamente en Irán, y hace una semana coordinaron ataques, y con este ataque coordinado la cúpula no respondió como debió responder. De hecho, allí mismo en la Franja de Gaza atacaron y destruyeron tanques, una fiesta electrónica. Había una sola salida, hay una sola carretera para salir de ese lugar. A las 6:30 de la mañana fueron embestidos por guerrilleros de Hamas. No le dieron opción, comienzan a sonar las alarmas, porque en Israel existen alarmas para cuando ellos tienen ataques, cuando hay misiles, se prenden alarmas, las personas saben que se deben resguardar. Una vez inmediatamente escuchan las alarmas, este grupo interceptó los carros que intentaban huir de este espacio, mataron a unas 1.500 jóvenes, hombres, mujeres, secuestraron unos 400 judíos, los torturaban. Hay imágenes muy, pero muy crudas de eso. De hecho, censuradas imágenes que a veces, la mayoría la han borrado de las plataformas digitales, porque son muy crudas la manera como Hamas torturó a estos judíos jóvenes. En respuesta a ello, si hay una particularidad de Israel es que hoy en día es potencia tecnológica en defensa, es potencia tecnológica hablando en guerras aéreas, marítimas. Tiene una IDF. La IDF se crea justo 2 días después, cuando fueron invadidos en 1948, y es lo que corresponde a su defensa. También está el SOMAR, se me fue el nombre ahorita, que es la inteligencia de Israel. ¿Ok? El Mossad, que es la inteligencia de Israel, creado un poco después. Pero ellos están sumamente preparados. Y en respuesta a esos 1.500 muertos, respondió crudamente, porque si algo caracteriza a Israel es que matan a uno de un judío y ellos matan a 1.000 del otro bando. Hoy en día, a causa del 7 de octubre del 2023, un año después, van 48.000 muertos musulmanes. Es decir, que ellos han acabado con 48.000 personas en defensa de sus 1.500. Es cruda la guerra. Intervino en defensa, ya están acorralados. El grupo de Hamas ya estaba completamente acorralado. Ya comenzaron los israelíes y su defensa a incursionar en todos sus búnkeres, en todos sus túneles. Lo dejaron ya prácticamente acorralado. Además de que para pasar a la Franja de Gaza hay un muro. De Israel a pasar a la Franja de Gaza ellos crearon un muro de israelí para que ni siquiera tener contacto con ellos. Aunque en la parte norte de Israel hay pueblos palestinos que pueden vivir tranquilamente, porque son los convenios con el gobierno, hay años está el gobierno palestino, no en la parte sur. ¿Ok? Interviene un partido político libanés llamado Hezbollah en defensa de Hamas. Si Hamas se encuentra al sur, Hezbollah o Líbano se encuentra al norte de Israel. Y Hezbollah, que si traducimos Hezbollah significa partido de Dios, porque todo lo que ellos hacen tiene un sentido religioso. Ellos tienen su defensa religiosa para poder decir que ese territorio le pertenece, porque la ideología musulmana es el califa o el califato. El califato es que no existan fronteras en ese territorio, sino que sea como lo fue en la antigua Mesopotamia, es decir, un solo territorio. E incluso en el
Imperio Turco Otomano era un solo territorio, desde el norte de Israel, desde Turquía y hasta el sur, llegando a Yemen, llegando a Arabia Saudita. Todo eso conformaba el Imperio Otomano y es el califato lo que desea. El califato desea tener un solo territorio sin frontera. Es allí la lucha con los judíos por ese territorio. Hoy en día Hezbolá ha atacado fuertemente a Israel. Israel también los atacó muy duramente. Mataron a su principal, hace 2 o 3 semanas mataron a su principal líder, el principal líder de Hezbolá. Esto ocasionó de que Irán interviniera en defensa de Hamas, en defensa de Hezbolá. Ya se está poniendo cruda la cosa, ya Irán estuvo atacando. Por otro lado, Yemen, que queda cerca de los asentamientos de Hamas, atacaron a Israel. Entonces Israel está atacando hoy a Yemen, a Palestina, donde están al sur, donde está Hamas, a Hezbolá en el Líbano, a Siria, y realizó 196 cohetes dirigidos a Irán, el 44, que fue quien le dio nombre. Pero nosotros en el Salmo 122:6 simplemente lo leemos y describimos de que debemos orar por Israel. Eso es lo que nosotros por lo general sabemos, que debemos orar por la paz de Israel. E incluso en medio de acontecimientos importantísimos, nosotros desconocemos un contexto histórico, y lo que más podemos hacer nosotros es colocar en nuestros estados una bandera de Israel, porque de repente pensamos que de ese modo hacemos algún tipo de cumplimiento a lo que se nos encomendó, pero es necesario y es vital que conozcamos su historia, que conozcamos de dónde sale el judaísmo, que conozcamos sus costumbres, que conozcamos qué los llevó a ellos a ese punto, cómo nosotros fuimos insertados, por qué fuimos insertados, qué beneficios tenemos. Lo cierto es que hoy en día, luego de 1948, ellos se consolidan como nación. 2 días después de que ellos se consolidan como nación, se une lo que es llamado la Liga Árabe. Y esta Liga Árabe acaba o intenta acabar con ese Estado de Israel, pero no lo lograron. En cambio de ello, interviene la ONU, Organización de Naciones Unidas, que apenas estaba recién creada, y la ONU dice: voy a dividir este territorio entre los judíos que están ingresando y que han ido ingresando a lo largo de los años, porque ellos fueron ingresando poco a poco. A medida que van pasando los años, luego podemos tener un poco más de tiempo para ir escribiendo los años en los que ellos se iban asentando en sus tierras con su pueblo judío. Y la ONU interviene, divide ese territorio entre palestinos y judíos. Los palestinos forman parte de aquel pueblo otomano, aquel imperio otomano que tuvo posesión de esa tierra a lo largo de muchos años. Su religión principal es el Islam. El Islam está dividido, o los musulmanes están divididos entre suníes y chiitas. La diferencia de ellos es que los chiitas consideran, su padre es Mahoma, los chiitas consideran que todo sucesor debe venir de la línea genealógica de Mahoma. Y los suníes consideran que puede ser por elección popular. Ese es su problema interno, problema que lo lleva a conflictos grandes con Irak, problemas que lo han llevado a conflictos grandes entre Turquía y Yemen. Es por ello que divide la ONU, trata de hacer algo equitativo, deja un espacio a los palestinos, deja un espacio a los judíos israelíes. Allí empieza el conflicto en 1948 con los palestinos. Ellos son atacados 2 días después. Una vez que son atacados 2 días después, en vez de perder Israel, el Señor los respalda y ellos ganan 23% del territorio que había sido entregado a los palestinos. Y cada vez que se atrevían a atacar al pueblo de Israel, él ganaba un poco más de territorio. Es allí cuando Palestina crea un grupo
de resistencia islámica llamado Hamas, que es el que escuchamos hoy en día. Este grupo de resistencia no está en sintonía con el gobierno palestino, sino que ellos se siembran al sur del país, que es la Franja de Gaza. Es por ello que la Franja de Gaza arde en las últimas 2 décadas, producto de este grupo de resistencia islámica. Son paramilitares. Eso es muy distinto al pueblo palestino, al gobierno palestino, que hay una europea, hay un convenio entre el pueblo palestino e Israel para ellos tener ciertos acuerdos en cuanto a territorio. Incluso hubo un momento histórico donde Egipto, como primer país que acepta a Israel como un estado, le pide a Israel que devuelva territorio a Palestina. Israel le dijo: ok, estoy de acuerdo, devuelvo a Palestina un territorio, pero si tú me aceptas como estado. Devolvió ciertos territorios, lo aceptaron como un estado, como una nación soberana, pero los conflictos continuaron. Ese es el conflicto que, resumidamente, porque aquí hay muchísimo que contar desde Abraham y todo lo que pude reseñar hasta los tiempos de hoy, pero lo estamos haciendo de manera de resumen para ubicarnos en el tiempo. Este grupo islámico de Hamas, el 7 de octubre del 2023, del año pasado, hizo una invasión y una masacre a los judíos. Y los muslos representan otro imperio, y las piernas de hierro y los dedos de hierro y barro representan otro imperio. Esto salvó la vida de Daniel, pero tal cual fue. Luego de la invasión asiria vienen los babilónicos, invaden, después vienen los medos y los persas, invaden nuevamente ese territorio del cual ya hablaba. Después de los medos y los persas vienen los griegos, un personaje que hemos escuchado, un señor Alejandro Magno. Es allí donde Alejandro Magno recibe nuevamente al pueblo judío. Regresa un poco al pueblo judío. Luego viene el Imperio Romano, que representa en aquel sueño del rey Nabucodonosor las 2 piernas de plata. Ese imperio romano son 2 piernas porque el Imperio Romano se divide en Alejandría y Constantinopla. 146, 140 años antes de Cristo. Es allí en ese Imperio Romano donde llega un personaje llamado Jesús. ¿Lo conocen? Es allí donde llega Jesucristo, en medio del Imperio Romano. Acontece todo lo que sabemos con nuestro Señor Jesucristo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano acaba con la ciudad de Jerusalén. Acaba con aquel templo de Herodes. El primer templo fue el de Salomón. Después se crea un segundo templo, Zorobabel, pero de ese segundo templo también fue destruido, y allí mismo se construye el templo de Herodes el Grande, que sigue contándose como el segundo templo, ¿ok? Porque fue en el mismo lugar. Ese templo de Herodes el Grande es el que hoy quedan en esos muros donde los judíos se inclinan a él. Después del año 70, cuando acaban con la ciudad de Jerusalén, es allí el punto, hermano, donde el pueblo judío se tiene que ir al exilio o a la diáspora y tomar el occidente de Europa y dispersarse por el resto del mundo, principalmente al occidente de Europa. Este pueblo queda vacío, con pocos pueblos judíos, y es allí donde casi nunca se nombra, pero viene un imperio turco-otomano. Este imperio turco-otomano, que casi nunca se nombra, es aquel pueblo que toma posesión
de esa tierra hasta 1948. Mayo de 1948. 14 de mayo, ministro Ron, de 1940. Toma posesión Israel y los judíos por medio de un movimiento sionista. Esto lo vamos a escuchar mucho en estos tiempos. El movimiento sionista es un movimiento el cual reza de que el pueblo de Israel tiene derecho a un territorio, a un estado, un pueblo, una nación, un pueblo, un estado. Ese era su eslogan. De esta manera, en 1948, después de pasar por un montón de acontecimientos, porque al pueblo judío expandirse por el mundo, vivieron aceptación, pero después llegó un tiempo en el desarrollo papal donde los obligaban a convertirse al cristianismo. Después tendríamos que hablar un poco sobre el cristianismo, sobre el islam, pero llegó un tiempo donde lo obligaron a convertirse al cristianismo, pero después acontece la Revolución Francesa, por lo que le llaman la emancipación de los judíos, que es el donde ellos son aceptados, comienzan a tomar puestos importantes. De allí sale una familia bastante poderosa como aquella familia Rothschild, y todo eso es porque en la Revolución Francesa se le da el derecho a los judíos de ser aceptados en el resto del mundo. Esto causó un antisemitismo tremendo, un rechazo racial. Esto causó mucho rechazo hacia el pueblo judío, y es allí donde unos años después aparece un señor llamado Hitler, acaba con millones de judíos. Para aquel momento se decía que había unos 16, 17 millones de judíos. Hoy en día aparentemente hay unos 12, 13 millones apenas. Es decir, que desde aquel tiempo del holocausto no han llegado a alcanzar su número, el número de lo que fueron en aquel momento. Por medio de este movimiento sionista, ellos vuelven a su tierra, pero principalmente por el cumplimiento de la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios, donde en Isaías 43 menciona que es su pueblo, que Él fue quien le dio nombre. Donde van los cristianos, donde reconocen que hubo un Mesías, donde se reconoce que hay una capilla de la flagelación, donde pasó por el sufrimiento, donde pasó por un sacrificio. Es decir, que en ese lugar tan pequeño existen 3 lugares sagrados para las principales religiones monoteístas, es decir, que siguen un solo Dios, monoteísta del mundo. Pero ¿por qué tienen tanto conflicto? ¿Por qué razón llegan a este punto? ¿Por qué razón están atacando de 7 flancos hoy a Israel? ¿Por qué razón Estados Unidos está mandando bombarderos B-52 el día de hoy a apoyar a Israel? Si algo tienen en común estas siete religiones, es el padre de la fe, Abraham. Las 3 lo aceptan. Y aceptan de que por medio de la promesa que el Señor dio, hay una descendencia y de ahí provenir. Eso lo aceptan las 3 religiones. De Abraham sale Isaac como su hijo, también Ismael. Pero de Isaac viene Jacob. De Jacob las 12 tribus. Allí se va poblando y se va cumpliendo la promesa del Señor. ¿Ok? De que su descendencia sería como estrella en el cielo. Eso se lo dijo a Abraham, después se lo repite a Isaac, después se lo repite a Jacob, y le dice lo mismo que le dije a Abraham, que le dije a Isaac, te le digo a ti: la descendencia tuya será como las estrellas del cielo. 12 tribus salen de Jacob. Un poco más adelante, 1300 años antes de Cristo, llegó un señor llamado Moisés, encargado de llevar al pueblo de Israel a aquella tierra prometida. Su sucesor, voy a ir de manera rápida pero precisa, su sucesor, ¿quién fue? Josué, quien tumba aquellos muros en Jericó, quien conquista y se asienta en la tierra prometida.
Es aquí donde empieza un tiempo de reyes, de monarquías hebreas. Tiene un personaje llamado David. Este personaje acaba con aquellos nefilim o aquella raza híbrida como los gigantes. Luego de David, en ese espacio de reyes hebreos, en esa monarquía viene Salomón, se crea el primer templo para poder adorar al Señor, donde está el arca de pacto, donde podrían recibir la presencia del Señor, y comienzan las invasiones. Viene un imperio asirio, invade el pueblo, se hace posesión del territorio. Duraron unos cuantos años ese imperio asirio, hasta que luego aparece un imperio babilónico, y nuevamente esa tierra de Israel de la que hoy hablamos fue nuevamente invadida por los babilónicos. Es aquí donde aparece el rey Nabucodonosor, un personaje que hemos escuchado llamado Daniel con sus 3 amigos, un sueño que tuvo ese rey Nabucodonosor, donde describe Daniel a través del sueño los imperios que iban a pasar por ese territorio. Decía el rey Nabucodonosor, nadie podía descubrir ese sueño, nadie tenía la capacidad de hacerlo. Iban a mandar a matar a los agoreros, a los brujos, a todos los que en ese momento se encontraban. Y los muslos representan otro imperio, y las piernas de hierro y los dedos de hierro y barro representan otro imperio. Esto salvó la vida de Daniel, pero tal cual fue. Luego de la invasión asiria vienen los babilónicos, invaden, después vienen los medos y los persas, invaden nuevamente ese territorio del cual hoy hablamos. Después de los medos y los persas vienen los griegos, un personaje que hemos escuchado, un señor Alejandro Magno. Es allí donde Alejandro Magno recibe nuevamente al pueblo judío. Regresa un poco al pueblo judío. Luego viene el Imperio Romano, que representa en aquel sueño del rey Nabucodonosor las 2 piernas de plata. Ese imperio romano son 2 piernas porque el Imperio Romano se divide en Alejandría y Constantinopla. 146, 140 años antes de Cristo. Es allí en ese imperio romano donde llega un personaje llamado Jesús. ¿Lo conocen? Es allí donde llega Jesucristo, en medio del imperio romano. Acontece todo lo que sabemos con nuestro Señor Jesucristo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano acaba con la ciudad de Jerusalén. Acaba con aquel templo de Herodes. El primer templo fue el de Salomón. Después se crea un segundo templo, Zorobabel, pero de ese segundo templo también fue destruido, y allí mismo se construye el templo de Herodes el Grande, que sigue contándose como el segundo templo, ¿ok? Porque fue en el mismo lugar. Ese templo de Herodes el Grande es el que hoy quedan en esos muros donde los judíos se inclinan a él. Después del año 70, cuando acaban con la ciudad de Jerusalén, es allí el punto, hermano, donde el pueblo judío se tiene que ir al exilio o a la diáspora y tomar el occidente de Europa y dispersarse por el resto del mundo, principalmente al occidente de Europa. Este pueblo queda vacío, con pocos pueblos judíos, y es allí donde casi nunca se nombra, pero viene un imperio turco-otomano. Este imperio turco-otomano, que casi nunca se nombra, es aquel pueblo que toma posesión de esa tierra hasta 1948, mayo de 1948, 14 de mayo, ministro Ron, de 1940. Toma posesión Israel y los judíos
por medio de un movimiento sionista. Esto lo vamos a escuchar mucho en estos tiempos. El movimiento sionista es un movimiento el cual reza de que el pueblo de Israel tiene derecho a un territorio, a un estado, un pueblo, una nación, un pueblo, un estado. Ese era su eslogan. De esta manera, en 1948, después de pasar por un montón de acontecimientos, porque al pueblo judío expandirse por el mundo, vivieron aceptación, pero después llegó un tiempo en el desarrollo papal donde los obligaban a convertirse al cristianismo. Después tendríamos que hablar un poco sobre el cristianismo, sobre el islam, pero llegó un tiempo donde lo obligaron a convertirse al cristianismo, pero después acontece la Revolución Francesa, por lo que le llaman la emancipación de los judíos, que es el donde ellos son aceptados, comienzan a tomar puestos importantes. De allí sale una familia bastante poderosa como aquella familia Rothschild, y todo eso es porque en la Revolución Francesa se le da el derecho a los judíos de ser aceptados en el resto del mundo. Esto causó un antisemitismo tremendo, un rechazo racial. Esto causó mucho rechazo hacia el pueblo judío, y es allí donde unos años después aparece un señor llamado Hitler, acaba con millones de judíos. Para aquel momento se decía que había unos 16, 17 millones de judíos. Hoy en día aparentemente hay unos 12, 13 millones apenas. Es decir, que desde aquel tiempo del Holocausto no han llegado a alcanzar su número, el número de lo que fueron en aquel momento. Por medio de este movimiento sionista, ellos vuelven a su tierra, pero principalmente por el cumplimiento de la palabra de Dios. El cumplimiento de la palabra de Dios, donde en Isaías 43 menciona que es su pueblo, que Él fue quien le dio nombre